pero hay que decir la verdad, logran la meta indistintamente que cueste, que sea muy costoso, que sea, vamos a explicar técnicamente por qué no estamos de acuerdo, pero logra la meta, ¿ok? Lo importante en esto es que así como Caterpillar explica lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer, Cummins también lo hace. Y Cummins nos presenta un gráfico que es una solución de control de contaminación. O sea, lo que está mostrando Cummins aquí es un diagrama de control de contaminación en el que no estamos de acuerdo, pero es respetable y estamos seguros que logra la meta. Ojo, como el ejemplo que di ayer, yo puedo mandar un mensaje por fax o puedo mandarlo por un texto por WhatsApp, el mensaje en los dos casos llega. Está clarísimo, pero nunca va a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que dice Cummins aquí? Cummins aquí está recomendando que, bueno, el combustible entra al tanque, va a entrar sucio, va a contaminar el tanque. Nosotros preferimos que haya un filtro que reciba el alto caudal. Como Cummins no tiene una tecnología para manejar altos caudales, Cummins lo que hace es que recomienda una unidad de polishing de 50 o de 100 galones por minuto. Aquí podemos verlas. 50 o 100 galones por minuto. ¿Ok? Esta unidad va a estar recirculando continuamente y acorde a la propuesta de Cummins, uno logra aquí un código 181613. Entonces, primer contra, esa máquina yo he averiguado en el mercado y cuesta, cuesta entre 35,000 y 50,000 dólares. Es decir, es un equipo extremadamente costoso, ¿verdad? Requiere una bomba, requiere mantenimiento, tiene un PLC, entonces estamos hablando de costos de operación. No va a funcionar para tanques subterráneos, porque hay que tener mucho cuidado cuando uno genera succión en el combustible, porque cuando uno sobrepasa menos 20 pulgadas de mercurio, que es, no es mayor restricción, la bomba cavita y el diésel hierve, genera gases. Entonces uno tiene que tener dispositivos en la succión porque dependiendo de la distancia a la que uno esté instalado, si el tanque es subterráneo, uno puede tener problemas de cavitación y problemas de generación de gases. Entonces, estas unidades mayormente se recomiendan netamente para tanques elevados. Entonces ya viene otra limitante, no la puedo poner en un tanque subterráneo. Si yo tengo una especie de gasolinera, ¿dónde coloco la unidad para que esté encima del tanque y evitar esa restricción y poder funcionar? Si mis camiones pasan encima o sobre el tanque, porque es una gasolinera, un autoconsumo donde no hay espacio, tengo que hacer una obra civil para poder instalar la máquina. Entonces, desde esa perspectiva, estamos en desacuerdo, más allá de que nosotros también tenemos unidades de polishing para tanques elevados en caso de generación de backup, que es donde se utilizan, ¿no? El otro problema es que cuando uno surte el combustible toma posiblemente 12 horas en estar limpio, si es un tanque de 10,000 galones. Entonces, ¿se acuerda, Rey? ¿Se acuerda que en Costa Rica una vez hicimos unas pruebas de recirculación? Y el tanque en la empresa Tuasa, creo que bajaba un código por cada hora aproximadamente. ¿Usted recuerda? Sí, Javier, correcto. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, le meto más velocidad a la unidad, puedo retrasar a 6 horas, 8 horas en una limpieza. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando me llenan el tanque, yo no puedo surtir el combustible. Entonces, tengo que tener otro tanque para poder preparar el combustible para que cuando esté listo, poder trasvasarlo o poder succionar de ese tanque para el llenado, ya que no vamos a tener de forma inmediata el combustible listo después, sino que hay que esperar X horas dependiendo del flujo de la máquina y dependiendo del volumen del tanque y del código ISO, ¿verdad? Entonces, esas son las razones técnicas por las cuales estamos en desacuerdo, pero si uno trabaja acorde a esa condición, a esta recomendación de Cummins,
va a lograr dentro de todas esas prácticas un código 18.16.13. De ahí Cummins recomienda instalar un filtro, este Industrial Pro. Ojo, es sumamente costoso. Y es uno por cada motor en la succión del motor. Pero entre tener un combustible contaminado y montar un filtro de estos, sin duda alguna, que Cummins tiene la razón, monta un filtro de estos. Aquí Cummins nos dice que este filtro puede ir de un código 18 a un código 15 en un pase. Es decir, aquí Cummins nos está notificando dos cosas importantes que hay que comprenderlas. Si actualmente este filtro se lo venden a alguien, recuerden que este filtro está diseñado para recibir un código 18 y dar un código 15. Si le meto un código 22, va a salir código 22, en el mejor de los casos va a bajar a código 21, porque no está diseñado para un código 22. Pero, haciendo este proceso, uno puede lograr aquí un 18 y salir a código 15. Y de ahí Cummins nos dice que con su filtro original de alta eficiencia, en el proceso de recirculación del combustible en el motor, puede lograrse el código 1296 y tener una buena calidad de combustible. ¿Ok? Entonces, estamos viendo una propuesta de uno de los más importantes OEMs del mundo, del fabricante, el mayor fabricante de motores del mundo, ¿verdad? Que es dueño de una línea de filtros de filtración. Y bueno, es fácilmente refutable o digamos que es fácilmente notable el poder ver que es una buena propuesta, pero no es la mejor propuesta, ¿no? Aquí Cummins también habla de la certificación de los filtros y nos indica que para la eliminación de agua emulsificada, ¿verdad? Es la prueba SAE J1488, la misma que nosotros hablamos ayer, ¿verdad? Esa emulsión, ellos la quitan en este sistema de recirculación. Después ellos dicen que para el agua libre, el SAE J 1839, o sea, este filtro que está acá no quita emulsiones, ¿ok? Y después me dice que voy a tener eliminación de partículas a 4 micras según el ISO 19438 y el de 6 micras, que es el filtro que está montado en el motor, bajo el ISO 19438 también. Aquí ellos no aceptan, o difieren de Caterpillar del ISO 16889. Si nosotros nos metemos al internet y consultamos para qué se utiliza el ISO 19438, primero es un test que se realiza a filtros full flow en la línea del motor. No es una prueba para los filtros bulk. ¿Ok? Primer punto, está diseñada para los filtros full flow, no para filtros bulk. No es para manejar altos flujos de 350 galones por minuto, un pase, etc. El test se realiza bajo los mismos principios del ISO 16889, con la diferencia de que uno puede elegir si le mete Fine Test Dust o Medium Test Dust o cualquier Test Dust, el polvo con el que se hace el test. Entonces, en cierta forma, el test es el mismo, es similar. Las diferencias son las cuales uno debe de conocerlas para saber si es que eso es algo que me genera una nebulosa en mi decisión, ¿no? Entonces, aquí podemos ver la propuesta y Cummins dice claramente el abastecimiento de combustible inaceptable, código 22-2018. Y que ellos en la filtración del tanque lo bajan a 18, filtración a bordo 15 y al riel común 1296 aceptable. Entonces, a todos los que tenemos ahorita un motor Cummins, sabemos que el combustible debe entrar en 1296. No sé si hasta ahí tengan por favor alguna consulta para ya pasar a la siguiente etapa de aceites. Javier, tenemos varias consultas. Empezamos con dos consultas, te las hago por separado
Gerald Prado. FMS emite en sus filtros un flujo de trabajo recomendado. ¿Cuánto puedo limitar este flujo por la regla a menos flujo más eficiencia del filtro para aceite de motores de generación? Nosotros, el flujo recomendado es realmente el óptimo. No utilizamos una máxima, como vimos ayer en el test. El filtro se lo testea a 30 con alta viscosidad y se lo recomienda a 20 con baja viscosidad. Entonces, lo que se va a obtener por bajarle el flujo va a ser mínimo, porque ya nuestros filtros, parte de lo que es la tecnología, es que podemos manejar altísimos flujos en nuestro rango óptimo, no solo de eficiencia, sino de capacidad de almacenamiento de grados. ¿Otra consulta, Rey? Otra de don Gerald Prado. Para filtración offline, ¿puedo usar de referencia para retención de partículas el micraje del filtro original del motor? Esto para auxiliar el filtro de agua cuando mi objetivo principal es remover agua. ¿Qué recomienda FMS? ¿Es para diésel o para aceite? Él está hablando... está hablando en aceite. En aceite. Lo que pasa es que el micronaje, sin la expresión del beta, no nos da una idea clara como lo indica. Perdón, Javier, eso está en diésel. Ya, es básicamente, yo estaría de acuerdo con lo que dice Caterpillar, ¿no? El dato del micronaje sin el factor beta es algo inaceptable, dicho por Cat. No quisiera, en ese sentido, estoy tan de acuerdo con Cat que no me puedo ir en contra, porque el micronaje no nos dice absolutamente nada, absolutamente nada. Yo filtro a 4 micras, pero ¿cuánto? Me entran 1 millón de partículas y retengo una, filtro a 4 micras. O sea, no me da ninguna información. La otra es que es importante que el filtro esté validado para el código ISO a lo cual lo voy a exponer. No existe un filtro de motor en el mundo que esté validado para un código 22. El mejor filtro full flow del mundo es el filtro CAT que vimos ayer, que ellos mismos dicen que está validado para un código 18, utilizando un prefiltro de paso. Entonces, son dos problemas. El filtro tiene que estar validado para un código 22 y eso no existe. Hasta ahora nadie lo ha lanzado. ¿Por qué? Porque es más económico y es más, digamos, sin querer, respetando a todo el mundo, obviamente, ¿no? Es decir, es más inteligente limpiar el combustible al granel que tenerlo que lidiar con el combustible, con esos excesos de contaminación en cada motor. Si yo tengo que monitorear la saturación de cada motor, yo tengo que ver un filtro para cada motor, un modelo para cada motor, un beta para cada motor, es más complicado y más costoso. Cuando es más barato que el tanque surta un combustible perfectamente limpio. Es más económico y uno se concentra en un solo punto para 100, 200 o 1000 camiones al mismo tiempo. Entonces, el filtro que está montado no está hecho para un combustible de código 22 y desde allí ya todo lo que podamos hablar de esos filtros va a variar a medida que digamos esta marca, este filtro, este modelo, esta capacidad, esto siempre va a ser cambiante y por eso nosotros decimos, demos código 11 y usen el filtro que quieran, recomendando que sea el original. ¿Ya? Pero pongan el filtro que ustedes deseen, ese filtro no se va a tapar nunca, pueden tenerlo 1 año, 2 años, 3 años, no se va a tapar. Por eso la mejor calidad, si es sintético, va a durar más tiempo porque no se va a dañar la media filtrante, pero el filtro de taparse no se les va a tapar jamás. Un código 11 no puede tapar un filtro convencional de combustible nunca en la vida. Entonces, yo me enfocaría más en que el combustible entre limpio y de ahí poner el filtro que corresponda
Y obviamente, ¿no? Si yo tengo un filtro, un diésel ultra limpio, imagínense en esto, la extensión de vida útil. Si ustedes sacan el costo por galón, por ejemplo, de un filtro Caterpillar, de un filtro Cummins, de un filtro Detroit, etcétera, y dice Caterpillar, cámbiame mi filtro, todo mi set de filtros, cámbialo en 250 horas. Saquen el costo de filtración en 250 horas. Yo he visto que hay motores que pagan hasta 6 centavos por galón. Y los clientes no hacen estos cálculos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto estoy pagando actualmente en mi filtración? Unos pagarán 2 centavos, otros pagarán 4 centavos, otros pagarán 6 centavos, ¿verdad? Dependiendo del filtro, dependiendo de la marca, etc. El punto es que yo he hecho un cálculo en algunos motores CAT y el costo de filtración es 6 centavos por galón. Es más fácil gastarse 2 centavos, tener código 11 y que el ahorro de filtros convencionales por la extensión de vida útil del filtro convencional me pague la filtración en origen, es mucho más fácil hacer eso, ¿verdad? A que mantener un sistema a un alto costo de filtración que ni siquiera me está dando código ni garantía de funcionamiento, porque esos filtros están hechos y diseñados para códigos no mayores a 18, 16, 13. Pero el costo de filtración de un filtro convencional ustedes lo pueden sacar. ¿Cuántos galones ha filtrado un filtro de motor? Tantos galones. ¿Y cuánto lo cambié en tanto tiempo? ¿Cuánto es mi costo por galón? Ahora, si el filtro no filtra, ay, me costó 1 centavo por galón, pero no filtra. Si el filtro filtra y se satura y está en bypass, tampoco funciona porque no está filtrando. ¿Alguna otra consulta, Rey? Sí, tenemos una consulta de don Rommel Andrade. Tengo una consulta. ¿Los filtros en cuánto normalmente aumentan la eficiencia del motor y cuánto baja el consumo de combustible? Si bien es cierto la contaminación del combustible debido a su mal tratamiento en las refinerías. Bueno, un motor, o sea, un combustible limpio, un combustible de código 11 versus un combustible de código 22 que esté seco, o sea, que tiene que tener un coalescente para evitar que exista alguna emulsión, una potencial emulsión, va a tener, dependiendo del sistema de inyección, va a tener una disminución de consumo de combustible de nuestros registros. El cliente que menos ha ahorrado, yo les voy a decir todo, créanme, les estoy diciendo la verdad. El cliente que menos ha ahorrado de todos los que nosotros tenemos se llama Ingenio La Unión. Ellos nos reportaron 2,11% de disminución de consumo de combustible. Lo único que pudimos investigar y hablar con ellos y confirmando con ellos es que ellos, el comparativo del año anterior era el camión jalando 2 carretones versus el año donde hubo ya la filtración jalando 3 carretones. Entonces el ingenio sabe que el ahorro es mucho mayor, pero el reporte ejecutivo da 2,11 y dice, nota, el comparativo es de 2 contra 3 carretones. Después de ese cliente, tenemos entre 5 y 11% de disminución de consumo de combustible, netamente con combustible. A mí me agrada hablar de 5% para que cuando el cliente, por ejemplo, como grupo tracción, estoy ahorrando el 8%, siempre estar por arriba al momento de la práctica, ¿no? Entonces, con excepción de la unión y esa situación, no hemos tenido menos del 5%, y el máximo ha llegado, el de 11% que les hablé era diésel y aceite combinado. El máximo es 8,6%, solamente diésel en disminución de consumo de combustible. Ese es el máximo. El mínimo es 2,11 con el dato del carretón y la media es 5%. ¿Más consultas, Rey? Sí, permítame un segundo.
Una consulta a don Jonathan Zuleta. Buenas tardes. Dadas las cualidades de los combustibles gasolina y diésel en Latinoamérica, si tengo que elegir entre una camioneta diésel y una gasolina nueva, ¿cuál me recomendaría? Yo cogería la de gasolina, sin duda alguna. Yo tomaría la de gasolina. A menos que sea una camioneta diésel en donde yo tengo un circuito cerrado con un ingenio en que yo me proveo mi mismo diésel, ¿no? Yo no tomaría algo absurdo, porque un minuto para lo absurdo, ¿no? Vendamos motores Tier 2, Tier 1, Tier 3, porque el combustible no es bueno. Es más barato limpiar el combustible y comprar un motor más eficiente. O sea, la solución, metamos Tier 1, Tier 2, Tier 3. No, la solución es limpiar el combustible. Esa es la solución. Y metamos un Tier 4 que no llegue al last stage, para que no tenga el convertidor, sino hasta el diesel particulate filter. Hay 15% de disminución de consumo de combustible por tener un motor de nueva generación más eficiente que un motor Tier 3. Entonces, siempre uno debe de pensar, ¿no? O sea, a veces dice, te vendo mis camionetas tienen el sistema de inyección antiguo. Y esa es la solución no entra en la cabeza en que mejor es limpiar el combustible. Es increíble. Trabajamos a la inversa a veces. ¿Más consultas, Rey? No, no hay más consultas por el momento, Javier. Perfecto. Entonces, hoy creo que va a ser un día fabuloso, porque les va a encantar lo que les voy a enseñar. Esto que estamos hablando, que ya hablamos del diésel, define un orden correcto de hacer las cosas. Ya hablamos del orden correcto adentro de la selección de los impactos de los contaminantes. Ya hablamos del orden correcto de ejecutar un proceso de control de contaminación, o sea, un monitoreo, definición ISO, control de contaminación en todos los puntos, ¿por qué un código 11? Ya hablamos de todas esas etapas. ¿Qué es lo siguiente que uno tiene que hacer después de que obtiene un código 11? Seguir escuchando a los OEMs, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dicen los OEMs? Por ejemplo, el Bentley Tribology Services, acá en Estados Unidos, una institución de grandísimo renombre, nadie va a oponerse a lo que dice el Bentley Tribology Services. Estoy bajando el archivo, disculpen que este es un poquito pesado. Aquí está. Habla de la ISO y nos indica que un motor a diésel debe de el target es un código 17163. El aceite de motor a diésel. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a escuchar algunos que dicen que el ISO 4406 no aplica para aceite de motor. Lo que realmente deben de decir es el ISO 4406 no se puede o normalmente no es fácil o no es posible medirlo en aceite de motor. Pero eso no quiere decir que no aplica. Sí aplica. Que no podamos tener un monitoreo efectivo no quiere decir que no aplique. Porque una cosa es el monitoreo efectivo y otra cosa es si afecta o no afecta. Entonces, el hecho de que yo no lo pueda medir no quiere decir que no afecta o que sí afecta. ¿Ok? Y aquí el Bentley Tribology Service dice claramente que el código ISO de un aceite de motor es 17163. Es decir, que cuando yo voy a cambiar el aceite de mi motor, el aceite de mi motor no debe de haber excedido un 17163. Entonces, esa es nuestra línea base. Así como Cummins dice código 11 al inyector en el combustible, así el Bentley Tribology Service dice al motor, al aceite de motor, no más de 17163. Entonces, ahora veamos qué nos dice Chevron Texaco acerca de esto. Aquí tenemos una tabla de Chevron de la ISO Clean,
de aceites certificados ISO 4406 de Chevron, nos presentan una tabla y aquí vamos a responder, bueno, Chevron va a responder muchas consultas que ya se han generado hasta ahora y esta tabla aplica para sistemas hidráulicos y para motores a diésel. Claramente lo dice. Entonces ya sabemos que para el diésel el código meta base es 17.15.12. Más adelante yo les voy a comprobar que para un sistema hidráulico el código base es un 15.13.10. Pero aprovecho que ya tenemos la tabla para que lo vean. ¿Qué sucede? Que si yo estoy trabajando con un código 22.20.17, yo estoy perdiendo 4 veces la vida útil de mis componentes y de mi aceite para el motor y 7 veces la vida útil de mis componentes y de mi aceite para el sistema hidráulico. Entonces, aquí va a haber un tema que puede ser confuso. Tú me estás diciendo que el aceite me va a durar 4 veces más. No, no estamos diciendo eso. ¿Por qué razón no lo estamos diciendo? Porque yo puedo tener un aceite que por la condición, el cambio está excedido de su óptimo. Entonces, si mi condición es un código 22.20.17, yo tengo mi motor en desgaste prematuro. Como lo tengo en desgaste prematuro, ¿verdad? Yo debo de acortar el intervalo para procurar no estar en un rango de desgaste prematuro. Si yo no acorto el intervalo porque el que me vende el aceite o porque me acostumbré a cambiarlo cada 10.000 kilómetros, ¿verdad? Eso se define como desgaste prematuro. Entonces, como no se hizo el trabajo de la evaluación de cuánto tiempo debería de estar realmente el aceite antes de que el desgaste se eleve, entonces este 4 veces puede significar 2 veces de la extensión de vida útil de mi condición actual porque mi aceite está sobreexcedido de lo que debería de estar. Entonces uno tiene que evaluar la tasa de desgaste por kilómetro para poder definir el proceso de extensión de vida útil. Y en la hidráulica es mucho más sencillo, porque ahí sí no hay combustión, no hay acidez, entonces puede haber, si hay agua, puede haber oxidación, pero ahí el problema es menor y es prácticamente el beneficio de cajón. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí la tabla. Esto es lo que estamos haciendo pedazos nuestros motores, 4 veces más. Y esto es lo que estamos haciendo pedazos nuestros sistemas hidráulicos. ¿Ok? Y siempre es importante, obviamente, buscar una metodología de monitoreo. Ah, pero dijiste que en motor no se puede. Ya vamos a ver cómo uno lo puede manejar. Dijimos que queremos ser asesores y eso es lo que vamos a hacer. Así como lo dice Chevron, fíjense en esto. En línea, online, Chevron Texaco presenta una calculadora de beneficios ISO. Entonces, vamos a ir al comienzo. Y ojo, si ustedes se ponen a ver, si bien es cierto, yo he dicho muchas cosas en nombre de FMS, todo el sustento es escrito por los OEMs. Eso es lo mejor de este seminario. ¿Cuánto realmente yo les estoy transmitiendo como FMS netamente versus cuánto les estoy transmitiendo con una explicación de lo que dicen los fabricantes de motores y de aceites? Y si se ponen a ver, es todo en torno a lo que dicen los fabricantes de motores y de aceites. Esa es la credibilidad que nosotros tenemos, que hacemos lo que dice el OEM, indistintamente que a veces las prácticas de los dealers no son acorde a lo que dice el OEM. Nosotros sí lo hacemos de esa manera. Ahora, hay muchos dealers que sí cumplen totalmente con estas prácticas y eso lo sabe el dealer y lo sabe el usuario final, ¿no? Entonces aquí Chevron nos pone diferentes tipos de operaciones. Por ejemplo, nos podemos ir sin ningún problema a una mina. Cogemos la opción de la mina
podemos ir a la agricultura, etcétera. Y aquí podemos elegir el tipo de equipo a la cual yo quiero conocer o evaluar, ¿no? Entonces, vamos a los dump trucks, que son los camiones grandototes de la mina, o vámonos a una excavadora, que las vemos en las constructoras, etcétera. Uno abre y tiene aquí motor, sistema hidráulico, planetary drive, swing drive, tenemos todo. Entonces nos vamos a ir al motor. Vamos a poner una condición extrema, select results, y por ir de esta condición extrema a un 20, 18, 15, el motor extiende la vida útil 6 veces. Y las mismas tablas están hasta para el aceite hidráulico de la excavadora, etcétera, etcétera. O sea, todo lo tenemos aquí. De la misma forma que lo dice Chevron, lo dice Shell. A mí me gusta cómo lo está diciendo Shell aquí, porque es muy claro, ¿no? Shell primero nos presenta en la hidráulica las tolerancias de un sistema hidráulico. Perdonen que estoy mezclando un poquito motor con aceite hidráulico, pero no quiero evitar la oportunidad de mostrar. Y nos da el detalle por presión y por componente de las tolerancias ISO de un sistema hidráulico. Y aquí nos dice que las servoválvulas tienen una tolerancia 15, 13, 10. ¿Ok? Más abajo, Shell nos presenta 3 cuadros que son los mismos cuadros que presentó Chevron, ISOCLIN. Exactamente el mismo cuadro de ISOCLIN de aquí. ¿Y qué es lo que nos dice Shell? Con base al código ISO de reempresa recomendado del fluido o sistema de lubricación y la selección adecuada de los sistemas de filtración instalados en un equipo determinado, es posible extender la vida útil del componente, sistema, equipo y del mismo fluido. Los siguientes cuadros permiten establecer los códigos ISO de limpieza requeridos para extender la vida útil de un sistema hidráulico, motor a diésel y rodamientos. O sea, es totalmente claro lo que nos está diciendo Shell, en total concordancia con Chevron. Entonces, ya que estamos viendo esto, tratemos de entender, de comprender, perdónenme, de comprender los impactos de un aceite contaminado, ya no de un diésel contaminado, porque ya solucionamos el problema del diésel. Ahora vamos a tratar de comprender los impactos de un aceite contaminado. Y tenemos aquí en Machinery Lubrication, ¿verdad? Por la empresa Bel Ray, que ellos determinan que un aceite fuera de parámetros me puede generar 2 a 3% de un aceite dentro de parámetros, me puede generar 2 a 3% de fuel economy y en buses y de 5 al 8% en automóviles. O sea, hay un ahorro de combustible adicional explicado aquí por ellos, por el incremento de fricción. Tenemos acá otro documento de Noria, Jim Finch, uno de los grandes de la lubricación del mundo. O sea, Jim Finch es una eminencia en la lubricación y determina que un motor limpio puede disminuir hasta el 5% de su consumo de combustible en estas pruebas en motores Cummins. Es decir, el tener el aceite limpio no solamente extiende la vida útil del motor, no solamente extiende la vida útil del aceite, sino que me da mayor rendimiento, mayor una mejora en el rendimiento, menor consumo de combustible adicional, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Nuevamente escuchar a los OEMs. ¿Qué recomiendan los OEMs? Y vamos aquí a ver. Tácticas para extender la vida útil de un motor a diésel, y entre estas tácticas, you may choose to install un bypass. Usted puede escoger instalar un filtro bypass para el motor. ¿Ok? ¿Qué es un filtro bypass para el motor? Yo les voy a mostrar lo que dice la Cummins acerca de los filtros bypass. Primero les voy a mostrar un filtro bypass de Cummins.
es decir, es algo común. Les voy a mostrar lo que dice Cummins acerca de los bypass. Cummins Filtration. Que la filtración bypass es estándar en todos los motores Cummins, automotivos de heavy duty, de servicio severo, y de grandes motores a diésel con turbos en motores. En Mack Applications, John Deere, Diesel, Detroit Diesel, Caterpillar, Scania, etc. ¿Cuáles son los beneficios? Extender las horas del motor, extender la vida útil del aceite y controlar la contaminación, y nos muestran todas las pruebas de ellos en disminución de desgaste por instalar estos filtros bypass, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante comprender algo. Existen muchísimas empresas que quieren ofrecer filtros bypass en América Latina y que unas dicen no cambies el aceite, otras dicen extiende la vida útil del aceite. ¿Ok? No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque la única forma de que el filtro bypass tenga éxito es que el combustible esté limpio. Con un combustible de código 22, el filtro bypass es el camino a destruir el motor. Y por eso es que no tienen éxito en América Latina. Y se los voy a explicar de una manera matemática muy sencilla, muy simple. ¿Ok? El informe cuando hablamos de un motor en código 17, Rey, lo necesito para hacer cálculos con calculadora, ¿verdad? Cuando hablamos de un motor que se establece que el óptimo es un código 17, como lo dice el Bentley Tribology Services, estamos diciendo que en ese motor la máxima son 15 gramos por cada 10.000 galones. ¿Cuánto es 15 gramos en 10 galones? Rey, pensemos en un tracto camión, en un tráiler, con un motor de 10 galones. ¿Cuánto es 15 gramos en 15 en 10.000 para 10 galones? ¿Cuánto sería, Rey? Sería 15 dividido para 10.000 por 10, o 15 dividido para 1.000. Rey, ¿está ahí? Sí, perdón, Javier, es que estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Qué pena. Ok, ¿cuántos gramos son para 10 galones si tenemos 15 gramos en 10.000 galones? Claro, sería 15 dividido para 1.000 o 15 dividido para 10.000 por 10. .015 gramos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Bentley Tribology Services? Que mi motor en 10 galones, si es un motor de 10 galones, no debería de exceder un contenido de 0,0015 gramos. Eso nos da un mensaje. Qué sensible que son los motores a la contaminación. ¿Qué nos dice el Bentley Tribology Services? Que con 1,5 gramos yo ya puedo perder potencia y entrar en desgaste. ¿Qué es lo que nos dice Jim Finch Noria? Que con 1,5 gramos yo puedo entrar en desgaste prematuro y pérdida de potencia, ¿verdad? Ya vimos las tablas de Chevron, de Shell, que nos dicen que si yo estoy en un código 22 a un código 17, pierdo 4 veces la vida útil. Entonces, vámonos al código 22. ¿Cuántos son 473 gramos en 10 galones, Rey? Ya le digo, Javier. 0,47 gramos, 0,5 gramos. 473 en 10 galones, también igual. Claro, o sea, sería 473 dividido para 1.000 o 473 dividido para 10.000 por 10. 0.043, perdón, 0.473. 0.473. Quiere decir que medio gramo, ojo,
medio gramo en el aceite en 10 galones me genera 4 veces desgaste prematuro, pérdida de compresión, mayor consumo de combustible a largo plazo, alta fricción, mayor consumo de combustible por incremento de las fricciones. Entonces, otra vez volvemos a decir, ok, ya, medio gramo. ¿Cuánto es medio gramo, no? ¿Verdad? Entonces, vamos a comprender por qué un filtro bypass sin combustible limpio va a perjudicar, no va a funcionar con un combustible de código 22. Si yo tengo un motor, déjenme cambiar de color del marcador para dejar esto aquí. Aquí está. Si yo tengo un motor que cambio el aceite a las 250 horas, ¿ok? Vamos a utilizar 250 porque 500 es terrible. Vamos a dar un beneficio a la duda. Si yo cambio un aceite a las 250 horas, si es un motor de 10 galones por hora, he consumido 2.500 galones. Hasta ahí creo que está sumamente claro el tema. Un motor de 10 galones por hora de consumo, cambio el aceite a las 250 horas. Si ese motor tuvo un diésel de código 22, quiere decir que existieron, ¿cuánto es 473 dividido para 4? Porque si es 473 en 10.000 galones, a 2.500 galones es la cuarta parte de 473 gramos que entraron a la combustión del motor, que estuvieron en la cámara de combustión. ¿Cuánto sería? 118.25. Quiere decir que habían 118 gramos en la cámara de combustión, en el ciclo del cambio del aceite de las 250 horas. Y con que se me cruce al aceite medio gramo, yo ya estoy haciendo pedazos mi motor. Ya mi aceite incrementa las fricciones. Y esto es matemática elemental. Que la gran mayoría se va como partícula de materia al medio ambiente, efectivamente. Porque el motor, si tiene bien los sellos y todo está bien, la gran mayoría se va al medio ambiente. Y eso es algo para los ambientalistas, que lo comprendan. Ahora, si yo tengo un combustible con código 11, quiere decir que hay 0.23 gramos en 10.000 galones. Quiere decir que hay 0,05 gramos en 2.500 galones. 0,05 de gramo en 2.500 galones en la combustión. De lo cual la mayor parte se va al medio ambiente. Y a mi motor no le va a entrar ni siquiera 0,01 de gramos. Y por eso voy a poder yo mantener un motor limpio. Entonces, si yo pongo un filtro bypass, cuando tengo 118 gramos por cada ciclo de cambio de aceite en mi cámara de combustión, que están siendo como una lija en los cilindros y que se me está viniendo al aceite, y le digo al cliente, cómprame mi filtro bypass y extiende la vida útil del aceite, créanmelo, están haciendo pedazos los motores. Por eso el diésel es primero. Y esta es otra razón por la cual la absurda teoría del código 18 como código óptimo, cuando dice claramente que es límite, se cae. ¿Por qué? Porque el código 18, ya sabemos, de 22 a 18, 95% de mi costo. De 18 a 11, 5% de mi costo. Cuando tengo coalescencia, el coalescente, si tengo 18, me sale más caro que el código 11, por ende, mi control total me sale más costoso al código 18. Sin embargo, si yo tengo código 11, tengo menos gramos que se me van a ir a mi motor. Como yo tengo menos gramos que se me van a ir a mi motor, inmediatamente yo tengo una condición mucho más controlada. Cabe recalcar, y termino gastando menos, ¿verdad? Me sale más barato tener menos gramos en la combustión. Ahora, ¿qué es lo que pueden estar pensando muchos? ¿Y el filtro de aire? El filtro de aire hay que hacer las cosas bien. Escuchen al OEM, al fabricante original. En los filtros de aire no hay inconveniente. ¿Por qué? Porque una mina en Europa genera el mismo polvo que una mina en América Latina. Los filtros de aire son tecnologías bien desarrolladas
si ustedes utilizan un buen filtro de aire y le dan el mantenimiento correcto, de la forma correcta, con el intervalo correcto, no vamos a tener problemas. Si utilizan un mal filtro de aire y llenamos todo de tierra, limpiar el combustible y limpiar el aceite no sirve de nada. ¿Ok? Entonces, dicho esto, que es una matemática básica, veamos cómo funciona un filtro bypass. Un filtro bypass es una conexión en derivación del filtro convencional. Y ahí podemos ver un filtro bypass que lo que va a hacer es filtrar el adicional. No reciban filtros bypass que no tengan indicador de saturación. ¿Por qué? Porque cuando alguien les vende un filtro bypass y les dice cambia el cartucho cada 500 horas, ¿ya? Ese cartucho puede estar totalmente saturado a las 100 horas. Entonces, nunca acepten un filtro bypass que no tenga indicador de saturación, para que uno sepa cuándo tiene que cambiar el elemento filtrante. ¿Ok? Entonces, yo les voy a mostrar unos análisis. Esto fue hecho con Cemex en Colombia. Ellos nos ayudaron en esta evaluación. Este es un motor de una bomba de concreto, es un motor Deutz. Y fíjense lo que nosotros pudimos evaluar. Conseguimos un laboratorio que haga el ISO 4406 del aceite, Analytics en México, y también está en Houston, si más no me equivoco. Si está Homero ahí, por favor, escuchándonos, que me confirme si ese es el laboratorio. Análisis, Link, Analytics, algo así, ¿verdad? Creo que Homero no tiene permiso de hablar. Lo puedes escribir, Homero, ahí para todos, ¿no? Obviamente tuvimos que hacer un proceso de extracción de muestras casi como que en quirófano para poder estar seguros de esto. Fijémonos solamente en el hierro en este caso, como un ejemplo, ¿no? Para hacerlo rápido. Era la generación de hierro del motor cuando no tenía ni diésel limpio ni aceite limpio. Y el código del aceite era 232015. Se dio un diésel limpio, se dio un aceite limpio, el código ISO bajó adentro de parámetros, por debajo de 17, 16, 13, inmediatamente el hierro también bajó. No se puede hacer análisis ISO en los motores. Primero que sí se puede, porque aquí están hechos por ese laboratorio. Segundo, es verdad que es muy complejo y no van a estar mandando todas muestras a México, ni a Estados Unidos. Pero cuando yo ya obtengo la relación que me dan las tablas ISO de Chevron, de Shell, yo lo voy a poder comprobar en mi espectrografía por la generación de mi desgaste. Es decir, si genero 4 veces menos desgaste, estoy extendiendo 4 veces la vida útil del motor. Entonces, el monitoreo y confirmación de una práctica efectiva del código ISO en un motor, no necesariamente lo vamos a fundamentar en hacer un análisis complejo, sino en hacer el análisis más simple, que es el que ya nos dan gratis los mismos que nos venden el aceite, que es la espectrografía en la generación de metales de desgaste. Y este comportamiento, nosotros en la prueba que hicimos, lo pudimos confirmar en 2 motores con Cemex. Mismo comportamiento, exactamente igual. ¿Ok? Eso le estamos hablando de la etapa de desarrollo de FMS. O sea, nosotros hicimos un estudio. Yo viví en Colombia, en Argentina, en México. ¿Ya? Estuvimos un grupo de ingenieros. Rey, quien me está acompañando, es ex-Cummins. César, que también está acompañándonos aquí, es ex-Detroit Diesel. Homero tiene una experiencia bárbara en lo que tiene que ver lubricantes, lubricación y filtración. Es decir, para darles un ejemplo del grupo de trabajo que nosotros que tenemos aquí, ¿ya? Rey fue gerente de mantenimiento de la Cummins. Entonces, Javier, dicho esto, disculpe la interrupción. Sí. El laboratorio se llama Analytics. Está ubicado la matriz en Houston, Texas, y sucursales en Japón y Monterrey. Chévere, gracias, Rey. Perdón. Entonces, ya que vimos esta parte de lo que tiene que ver con el aceite de motor, entremos a comprender el manejo de aceite de motor.
Y aquí, Otro aporte de parte de Homero. El método utilizado por ellos para la medición ISO 4406 en aceites de motor es el método de bloqueo de poro. ok, gracias Homero. Entonces, vámonos a manejo de aceite de motor, ¿verdad? Comprendiendo el desgaste y la extensión de vida útil. Este es un tema que lancen preguntas, por favor, porque es un tema que puede ser confuso. A muchos en este momento les vamos a virar el mundo de lo que hemos estado viviendo con la evaluación de análisis de aceite. Entonces es muy importante que quede sumamente claro todo lo que vamos a presentar, porque primero es indiscutible, ¿verdad? Sin embargo, hay que comprenderlo correctamente. Primera premisa número 1. Javier, ¿sí? Una interrupción por ahí. Para Dígame. don Henry Javier Córdoba, nos pide el nombre del método para solicitar el código ISO 4406. Es el método de bloqueo de poro. Y don Rommel Andrade nos hace una consulta, Javier. Si conoces el trabajo de nanoaditivos, ¿tú recomendarías filtrar primero y luego poner el aditivo o al revés? Ay, esa es una pregunta difícil porque tengo muchos amigos que venden aditivos. A ver. Premisa número 1, desde mi perspectiva. Esto sí ya es algo personal, ojo, porque estamos hablando de otro producto y hay diferentes calidades, diferentes prácticas, diferentes tipos de asesorías. Entonces tenemos que estar abiertos a descubrir cosas nuevas desde mi perspectiva, la mía. Yo siempre trato de estar en un ámbito predictivo, preventivo, nunca en el correctivo, ¿ok? Yo creo que el control de origen siempre es el más efectivo. O sea, no inventar una cura, sino evitar enfermarme, ¿ok? Yo no le agregaría, yo no le agregaría un aditivo a algo mientras que no se detecte que es necesario agregar el aditivo. O sea, a mí me preocupa cuando alguien viene a vender un aditivo y dice, ponle este aditivo, ponle esta pastillita y ponle esto de aquí, ponle esto de acá, ¿verdad? Sin un fundamento técnico de un requerimiento o una necesidad. Si yo encuentro bacterias en el combustible y alguien me dice, agrega un aditivo para control de bacterias porque estás consumiendo biodiesel, hay alto nivel de agua y todo lo demás, yo se la compro totalmente. Porque tengo la bacteria, tengo el análisis de la bacteria, tengo mi tanque con bacteria y después de que he hecho el aditivo ya no hay bacteria, ¿ya? Entonces, si yo llego a tener bacteria o si estoy en un medio donde la bacteria es un problema y me dicen aditiva, aditivo. Si yo tengo un combustible que tiene bajo su nivel de lubricidad y me dicen ponle un aditivo para incrementar el nivel de lubricidad, yo lo voy a apoyar totalmente. Pero bajo el criterio de que, mira, aquí está el análisis, te están vendiendo un combustible con bajo nivel de lubricidad. Si está bien la lubricidad, entonces viene el que dice, ve que te la quiero incrementar. El asunto es, ok, ¿la necesito incrementar o no la necesito incrementar? ¿Ok? Yo prefiero disminuir el desgaste por una práctica limpia, acorde a lo que dicen los fabricantes de motores, antes que agregando un aditivo que me puede realmente falsear hasta la información de la realidad de lo que está sucediendo. Por darles un ejemplo, yo le agrego un aditivo al motor para disminuir el desgaste del motor. Pero si mi combustible entra por código 22, rayándome las camisas, ¿verdad? El ring de compresión se va a echar a perder igual, porque la lija proviene de la cámara de combustión. Entonces, el aditivo me va a generar un altísimo beneficio en el cigüeñal, en las chapas de biela, de bancada, en el árbol de levas, efectivamente. Pero no va a tener acción en el ring superior, ya que el pistón en parte de su carrera lubrica con el aceite, pero en otra parte de la carrera lubrica con el combustible. Y en el momento en que yo pierdo compresión, igual tengo que reparar el motor o lo tengo que anillar
estoy perdiendo más combustible. Entonces, llega un punto en que uno dice, primero tenemos que estar seguros que necesitamos el aditivo. Y si estamos seguros que lo necesitamos, entonces, efectivamente, dejémonos guiar por un experto. El problema es que yo he visto muchos que ofrecen aditivos como vendedores de productos y no he encontrado casos en que realmente se lo necesite. Esa es la realidad. Y son extremadamente costosos. No hay, es más barato filtrar que aditivar. Esa es la realidad. Y no por defender la filtración. Es lo que está diciendo los OEMs. Los OEMs no dicen, agrega un aditivo para que se te baje tu desgaste. El OEM sí dice, si estás en un código 22 y lo pasas a un 17, incrementas 4 veces la vida útil de tu motor. ¿Qué significa eso? Disminución de desgaste. Entonces, premisa número 1, lubricación versus lubricante. Siempre por delante la lubricación, después el lubricante. Que una práctica de extensión de vida útil de lubricante sea solamente una consecuencia de la extensión de vida útil del motor. Recordemos esa parte. Yo no extendería ni 1 kilómetro, ni 1 hora la vida útil de un lubricante si paralelo a la hora que lo extiendo, yo no estoy bajando el desgaste del motor. ¿Por qué? Porque el que me quiere vender el lubricante a veces no conoce de control de contaminación y me dice, cámbialo a las 500 horas el mío. Y como hay muchos, a veces uno no tiene tiempo de leer los análisis y de interpretarlos, a mí se me incrementan los desgastes, se me acumulan más gramos porque tuve el aceite más tiempo adentro del motor, se me incrementa el consumo de combustible, pierdo más compresión y resulta que me estoy ahorrando 1 en aceite y estoy gastando 10 en reparaciones y en consumo de combustible. Entonces, lubricación es una cosa, lubricante es otra. Y la extensión de la vida útil del lubricante debe de ser la consecuencia de la extensión de la vida útil del motor. Sin eso, no hay, no existe, no lo hagan y no se dejen convencer. Porque es el camino directo a sentir que estoy sacando un cheque del 50% menos de aceite y no me doy cuenta que por otro lado estoy sacando un cheque de un valor de 10 veces mayor en pago de combustible. Y después en una reparación. Entonces, para poder hacer esta práctica de la manera correcta, que no sea una teoría, sino una práctica, tenemos que comprender cómo se define el desgaste, ¿verdad? Este cuadro que está aquí, esta foto que están viendo, es solamente para poder transmitir un mensaje. Es importante que no estamos diciendo en ningún momento que se cumpla con las tolerancias definidas por los fabricantes de los motores. Es simplemente un ejemplo para poder ser lo más explicativo posible. ¿Ok? Entonces, digamos que yo tengo un motor que yo cambio el aceite cada 250 horas. Aquí tengo mi primer cambio de 250 horas y aquí este es mi primer cambio y aquí tengo un segundo cambio de 250 horas. Cummins dice que yo nunca debo de exceder 80 ppm de hierro en el aceite. ¿Ok? Pues digamos que este motor sale con 70 ppm de hierro en 250 horas y en el siguiente análisis, en otras 250 horas, tuve 70 ppm de hierro más. ¿Ok? Cuando yo cambio el aceite, yo extraigo información. Recordemos eso. Extraigo el aceite, extraigo contaminación, pero extraigo también la información de mi desgaste. Entonces yo de aquí hasta acá, de aquí a 250 generé 70. Y en otras 250 generé 70 más. Eso significa que yo he generado 140 ppm, perdón que se me fue, ¿ya? Eso significa que yo he generado 140 ppm en 500 horas, es decir, en los dos ciclos de 250 y 250, generé 70 y 70, que es igual a 140 en 500. O sea, 70 y 250, 70 y 250 es igual que 140 en 500. Y tengo otro motor acá, que en 500 horas me generó 90 ppm.
Entonces, el laboratorio va a decir que este motor tiene una alerta porque está pasado de los 80 ppm que dice Cummins. Y nos va a decir que este motor está perfectamente bien y que está en verde, no tiene ninguna alerta, ¿verdad? Entonces, en el un caso me siento contento y en el otro caso me siento preocupado, ¿verdad? Esta es la realidad, que el motor que tenía 70 ppm en 250 horas generaba 0.28 ppm de hierro por hora de desgaste. Y el motor que tenía 90 ppm en 500 horas generaba 0.18 ppm por hora en desgaste. Este motor que el análisis puso en rojo tenía 30% menos desgaste que el motor que salía como todo normal. No por eso decimos que se van a ir a 90. Esto es un tema explicativo, de que los análisis, si no los sabemos interpretar, si no hacemos líneas bases, pueden ser engañosos, ¿verdad? Y no es culpa del laboratorio. El laboratorio está poniendo lo que tiene que poner. Somos nosotros que lo tenemos que interpretar. Entonces, visto de esta manera, si nosotros tenemos un aceite en código con una meta máxima de motor de 17, 16, 13, si mi aceite en 500 horas llega a código 21, todo esto de aquí ha sido desgaste prematuro, mayor consumo de combustible, pérdida de compresión. Yo tengo que buscar que mi aceite, indistintamente de cuando yo lo cambie, siempre esté por debajo de un código 17, 16, 13. ¿Ok? Que es complejo hacer el análisis, es complejo, que es costoso, que es un problema extraer las muestras, es un problema extraer las muestras. Por esa razón queremos hacer las cosas simples. Y uno con la espectrografía se puede ayudar para no tener que pasar por ninguno de esos procesos costosos y molestosos y poder saber que estoy por debajo de un 17, 16, 13. Y lo vamos a ver más adelante con toda claridad. Entonces, ya que hemos visto esto, no sé si tengan alguna consulta hasta ahí porque voy a ir ahorita a mostrarles ya la parte más importante. ¿Hay alguna consulta hasta ahí, por favor? No, Javier, no hay consultas al momento, solamente un comentario de don Henry Javier Córdoba, que nos hace el comentario que nosotros corrimos un aditivo al lubricante y se nos llevó el motor, claro, después de realizar un cambio. No me asombraría. No me asombraría. Y yo he visto cosas terribles, honestamente, también. Qué pena, ¿no? Bueno, estos gráficos que ustedes ven aquí son 12 motores del Ingenio Pantaleón. Estos 12 motores pertenecen a los cañeros que ruedan a 5 kilómetros por hora promedio. ¿Cuánto eran exactamente los kilómetros por hora que rodaban los camiones? ¿Se acuerda, Rey, que nos dijo Harvard en el último seminario? No pasaban de los 5 kilómetros por hora, Javier. Ok. O sea, van lento. Es una condición adversa para un motor ir así. Javier, tengo una consulta a don Adrián Alfonso Herrera García respecto al ejemplo que estabas explicando de las 500 horas. Nos pone, pero entonces no puede durar 500 horas ese aceite del motor. No, no debería. No debería de haber llegado a 500 horas porque estaba excedido la tolerancia del OEM. Sin embargo, indistintamente de que no debería haberlo llevado a 500 horas el usuario, ese motor que no debió de haber llevado a 500 horas tenía 30% menos de desgaste que el otro motor que estaba en 250 horas. Ese es el punto. Lubricación versus lubricante. Una cosa es el lubricante, otra cosa es la lubricación. Y la lubricación se define por la tasa de desgaste por kilómetro o por hora. Es decir, cuando yo obtengo un análisis, yo tengo que coger la sumatoria de todos mis metales de desgaste y esa sumatoria dividirla para los kilómetros del aceite o para las horas trabajadas del aceite. Entonces yo obtengo mi tasa de desgaste de todos los metales de desgaste. Entonces aquí tenemos en esta gráfica
12 motores de Pantaleón. Son motores con motor Caterpillar, si más no me equivoco, o no, motor Cummins, perdón, son motores Cummins. Van a 5 kilómetros por hora en guardarrayas, jalando 3 carretones, ojo, con todo el polvo alrededor. Es decir, difícilmente encontramos una condición más severa que esta, realmente, para un motor. Este primer cuadro nos muestra con la línea roja, este primer cuadro nos muestra la tasa de desgaste. Todos los metales por cada kilómetro que recorría el motor. Es lo que genera la tasa de desgaste. La línea roja era la condición de la tasa de desgaste de los 12 motores anterior a tener un diésel o un aceite tratado por nuestros sistemas de filtración. ¿Ok? Cabe recalcar que el ingenio, con muy buena práctica, cambiaba este aceite cada 5.000 kilómetros para evitar un desgaste prematuro en el motor. O sea, eran conscientes. Yo he visto en otros ingenios unas tasas de desgaste terribles comparadas con las de Pantaleón. Estoy cambiando yo mi aceite mucho después. Y cuando uno ve la tasa de desgaste, están 4 veces mayor desgaste que los motores de Pantaleón, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el ingenio tenía una buena práctica, tengo que reconocerlo. Pero la línea roja me muestra cómo se comportaba el desgaste por kilómetro de su condición original. Todas las líneas rojas son eso. La línea verde es solamente con diésel 1183. El ingenio primero instaló las estaciones de bombeo de diésel. Fue la primera etapa. Cuando el ingenio instaló las estaciones de bombeo de diésel, obtuvo casi un 5% de disminución de consumo de combustible. Es lo que el ingenio nos reportó. Entonces el ingenio estaba feliz, porque estaba ahorrando 20 centavos de dólar por galón, ¿verdad? A un costo de 2 centavos de dólar por galón. Es decir, vamos para adelante FMS, indudable, ¿no? Pero fíjense que ya el motor tenía una tasa de desgaste casi del 30% menos, en general, solamente por el diésel. Instalamos los sistemas de filtración de aceite y el ingenio confirma 4% adicional de disminución de consumo de combustible y la tasa de desgaste con una tendencia a la baja mayor todavía. Fíjense, en este caso hubo un incremento, pero igual está por debajo de la primera condición y de ahí tenemos una evidente tendencia a disminuir más aún el desgaste y disminuir más aún el consumo de combustible, ¿no? Entonces, nosotros esto lo hacemos con un programa integrado, es decir, nuestros clientes tienen acceso a registrar todos sus motores y ver las líneas de tendencia de sus análisis con este reporte automático. Es parte de un servicio que nosotros les damos. Ahora, así como tenemos la tasa de desgaste por hora, tenemos los kilómetros u horas recorridas. El ingenio, la línea roja, lo que recorría usualmente antes del diésel o el aceite limpio. La línea verde, el ingenio no hizo incremento de la vida útil del aceite. Ya estamos ahorrando, ¿para qué lo quiero incrementar la vida útil? Ya tengo menor desgaste, ahora sí instálame los filtros de aceite. Y llevaron el aceite casi al doble en casi todos los casos. En este caso no lo incrementaron, no sé por qué. En los demás ya se ve una extensión de vida útil del doble y del triple del aceite, con una tasa de desgaste de un 50% por debajo de lo anterior. Es decir, están ahorrando el 50% en lubricante, pero están extendiendo la vida del motor al doble. Y están ahorrando el 9% en consumo de combustible. Es decir, aquí se ve y se comprueba toda la teoría de los OEMs. El por qué este es el código óptimo, por qué este es el aceite óptimo, por qué esta es la práctica óptima. Como el aceite tiene más parámetros, aquí podemos ver los 12 motores en el rate de contaminación, toda la contaminación que ingresaba al motor. Y el punto más bajo, diésel y aceite.
el punto más alto, la condición inicial. La tasa aditiva de aditivos, en la mayoría de los casos se mantuvo igual, en la mitad de los casos se mantuvo igual, y en otros casos teníamos un paquete aditivo en mejor condición. El hollín, a pesar de tener el aceite al doble, con una baja tendencia a la baja total. Y el TBN, la salud del aceite, a pesar de tener el aceite al doble, se mantuvo en parámetros óptimos y con tendencia a la alta en muchos motores. Finalmente, la viscosidad dentro de parámetros ideales. Entonces, aquí básicamente, acá está la base de datos de todos los análisis del ingenio. Claramente, para poder hacer la evaluación, ¿no? Entonces, esta es la radiografía de la excelencia de manejo de fluidos. Disminución de consumo de combustible, disminución de desgaste, extensión de vida útil del motor y por consecuencia disminución del gasto en el aceite. Es una práctica que genera ahorros de 1 a 20 en muchísimos casos. No sé si haya preguntas, Rey, hasta ahí para ya poder pasar a la parte hidráulica y dejar la parte de motores. La parte hidráulica es realmente bastante corta, ¿no? Javier, hemos tenido ahí unas consultas, pero básicamente las hemos respondido en el chat. Por ejemplo, te hago el ejemplo de don Adrián Alfonso Herrera, nos consulta que cuánto pesa cada carretón de arrastre en Pantaleón. Pero ya le di la respuesta para el conocimiento de todos. Cada carretón masivo pesa entre 5 y 7 toneladas. Con caña cortada manual pueden llegar a pesar cada carretón hasta 35 toneladas. Y con caña cortada mecanizada puede llegar a pesar 43 toneladas cada carretón. Esto es nuevo para mí también, gracias, Rey. Con gusto. Todo el tiempo se aprende. Tenemos una consulta de don Ediberto Antonio Llanes. En Ecuador he presenciado la comercialización de un aditivo antifricción llamado de marca Bardal. Según la presentación, evita el desgaste a la hora de arranque del motor. ¿Qué tan factible sería eso? O sea, que lo expliquen técnicamente. Porque ¿cómo hacen con el ring de compresión para que no se desgaste si el combustible está sucio? Esa parte no la entendería. El pistón, en parte de su carrera, lubrica con el ring de aceite. Y en la otra parte de la carrera, lubrica con el ring de compresión. ¿Verdad? Entonces, si yo voy a poner un aditivo al aceite, ¿cómo puedo tener una mayor incidencia en el ring de compresión que está lubricando es con el combustible, no con el aceite? El aditivo es para el aceite, Javier. Claro, entonces yo creo que es una explicación que ellos nos tienen que dar. Si nos dan una buena explicación a mi consulta, yo estoy totalmente abierto a comprenderlo. ¿Ya? Pero, ¿cómo hace el aceite para tener una incidencia realmente efectiva en la lubricación del ring de compresión? Porque ese ring lubrica con el combustible, no lubrica mayormente con el aceite. Yo tengo mi pistón, tengo 3 rines que están allí para que no haya blow-by, ¿verdad? Para que no se intercambien los fluidos, para que no haya dilución de combustible ni aceite quemándose en la combustión. Entonces, el ring superior se ve mayormente afectado por las partículas en el combustible. Y el ring inferior es el que se ve mayormente afectado por las partículas del aceite. Cuando el ring superior ya pierde su sellado, las partículas pasan con mayor facilidad hacia el aceite, o sea, el segundo ring. Pero esa explicación yo creo que en ese caso, sinceramente, o sea, habría que ver cuál sería la respuesta en ese sentido, ¿no? No quiero dudar de que puede ser que baje el desgaste, pero yo prefiero hacerlo desde el camino correcto de las cosas, ¿no? Es decir, primero tengo que estar limpio y después
busco cómo mejorar mi condición. O sea, primero me pongo a punto, acorde a lo que dice el fabricante, y después podría evaluar otras opciones que sean autorizadas por los fabricantes de motores. Porque, por ejemplo, la Caterpillar dice que no se debe agregar aditivos de ningún tipo al lubricante. Los fabricantes de lubricantes dicen no se deben de agregar aditivos. Ahora que si Chevron Texaco les vende un aditivo para su aceite Texaco, yo sí confiaría muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que va un poquito por ahí estar seguros de no dejarnos llevar a veces por propuestas, pero eso no quiere decir que las propuestas no sean buenas o no sean verdaderas, y habría que indagarlo directamente con ellos, ¿no? Que contesten las respuestas, que contesten las preguntas, ¿no? Sí, don Ronald, permítame un segundo. Don Ronald David Sainz nos consulta sobre el tipo o la marca de motores que tiene la flota de Pantaleón y la marca de aceite que realizó el análisis. Pero también nos hace una consulta adicional. Disculpen, pero es que conforme van entrando los chats, tengo que ir buscando entre las preguntas que nos hacen. Y también nos consulta, ¿la operación de la flota es dentro de carretera o fuera de carretera? ¿Utilizan filtros originales de aceite, combustible, aire para el análisis que presentaron? Ok, Pantaleón son motores Cummins. Si más no me equivoco, son los ISX de Cummins. Si usted puede llamar a Harvard, Rey, y confirmar cualquier dato, por si acaso yo no me vaya a equivocar, ¿no? Yo tengo entendido que son Cummins ISX. Sé que utilizaron Valvoline un muy buen tiempo. No sé el aceite actual que están utilizando, el lubricante actual, no lo conozco. No sé si utilizan filtro convencional de combustible marca Cummins. No conozco las marcas de los filtros. Si usted puede reconsúltele a Harvard. Llámelo en este momento y si le contesta, hágale toda la consulta. Hasta lo puede poner a Harvard en línea y que él les diga esto, ¿no? Básicamente esa es la única información. No va en carretero, va en guardarraya. El camión rueda en guardarraya para transportar la carga, jalar los carretones. Y el ingenio lo que está enfocado es que el combustible se surta con código por debajo de 11 y ahora ha confirmado el beneficio de la filtración de aceite combinada y obviamente está equipando toda la flota, ¿no? Esperemos que Rey consiga algo de información para poder contestar de la manera más apropiada, y porque hay cosas que se me escapan y la verdad no me lo sé las marcas, por ejemplo, de todos los clientes. Entonces, mientras consigo la información, Javier, te hago una consulta a don Ricardo Zapata Rubio. En el caso de los motores y el aceite, FMS ofrece filtrado también, así como para el combustible, y qué es lo que realmente paga el cliente. Ok, para el aceite tenemos, así como tenemos para el diésel, una línea total de productos para un diagrama de control de contaminación, como la que hemos visto en estos días, ¿verdad? Y vimos varias fotos de instalaciones, filtros de punto de uso. Aquí se pueden ver varias fotos de filtros de punto de uso de caudal medio. Eso es en Pantaleón. Esto creo que es en TRO, Pantaleón, DP World. Esta empresa no sé cuál es, creo que es CMI. Eso debería ser Pantaleón porque tiene cajas cuadradas. Eso es la Grecia. Eso es... Ahí pueden ver el filtro atrás, el de alto caudal y el que sale del tanque. El uno ingresa el rojo y el otro sale del tanque. Esto es un corporativo de más de 1000 unidades en México. Entonces tenemos toda una gama, ¿no? En la gama diésel, el cliente no paga un solo dólar por los equipos. Es inversión nuestra. El cliente no tiene ningún contrato ni ninguna obligación de continuar filtrando con nosotros. Es la satisfacción del cliente la que hace que se continúe. Y cabe recalcar que tenemos una efectividad del 100% hasta ahora, porque el que ahorra, obviamente, no deja algo que le genera beneficio. En la parte de aceite de motor, el filtro también
está sin costo, el cliente solo compra el manifold superior. Ahí está un filtrito de aceite de motor, ahí se ve un Caterpillar. La partecita de arriba es la que le damos gratis, el cartucho lo compra el cliente con los 2 manómetros. Y que los manómetros y las mangueras se consideran y la instalación. Nosotros no pagamos la instalación, pagamos el equipo, ¿no? Entonces el filtro bypass es gratuito y el cartucho es lo único que paga el cliente. Cabe recalcar que el ingenio, para darles un ejemplo, en toda la zafra no ha cambiado, o sea, un solo cartucho por toda la zafra. Es lo que les está durando en sus motores. Ahí podemos ver el filtro instalado. Hay motores que arrancan más sucio y el cartucho primero dura menos, ya el segundo dura mucho más. En el caso de Pantaleón, que arrancó con motores que ya tenían una zafra entera con diésel limpio, actualmente está tan estable su filtración que con un solo cartucho toda la zafra. En la parte del hidráulico, ahí sí cobramos por la carcasa. Nosotros hemos desarrollado un filtro bypass hidráulico que le calza a cualquier sistema hidráulico. Es el blanco que ustedes ven aquí, a la derecha. Se lo instala en configuración bypass, en una línea de presión. Es un filtro que tiene un manifold que tolera 5.000 libras, tiene una válvula de regulación de flujo hasta 3.000 libras, o sea que es un rating de 3.000 libras, tiene los puntos mini-mesh para medición ISO en línea, y tiene el indicador de saturación, que hasta podría ser un sensor, ¿verdad? En la hidráulica el tema es bastante más sencillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Móvil nos indica las tolerancias ISO de un componente hidráulico. El tema es simple. Entonces nos dice que una servoválvula 15-1310. Sí, dígame. Disculpe, para el caso de don Ronald, que preguntaba los datos de Pantaleón, ellos están utilizando un aceite Chevron de los 400. Todos los filtros, llámense en aceite, diésel y aire, son filtros originales de la marca, lo que recomienda la marca. Y la mayor parte del recorrido, Javier, lo están haciendo sobre carreteras de terracería. Y los motores son Cummins. Los motores son Cummins y SX. Ok, perfecto. Entonces, en la hidráulica debemos de también seguir lo que dice el fabricante del motor, del sistema hidráulico y del aceite. Y aquí nos indican que el código 151310 es el que aplica a las servoválvulas sobre 3.000 PSI. ¿Verdad? Lo mismo dice Vickers, el mayor fabricante de sistemas hidráulicos del mundo. También es un documento muy extenso, nos desglosa la misma tabla, o sea, todos están de acuerdo, recordemos eso, ¿no? En la hidráulica difiero muchísimo de Caterpillar, les voy a ser muy honesto. ¿Por qué? Porque Caterpillar habla de 2 códigos, de 6 y 14 micras, cuando todos los fabricantes de sistemas hidráulicos y de aceite hidráulico hablan de 3 códigos. La razón por la cual Caterpillar hable de solamente 2, hay que respetárselo a Cat, nunca me han dado una respuesta. Cat lo dice. En todo caso, podemos ver servoválvulas 15-13-10. ¿Sí lo ven? Vickers. Así, entonces, tenemos aquí que la tabla de extensión de vida útil es también la misma que aplica a los motores. Aquí está la de Vickers, exactamente igual. Yo tengo un sistema hidráulico, un código 22. Si lo llevo a código 16, extiendo la vida útil 5 veces del sistema hidráulico y del aceite. ¿Ok? Entonces, uno puede instalar un punto de presión y medir en línea el sistema hidráulico. Y es algo muy simple. Recolectores de basura. Uno se conecta con el contador y mide inmediatamente y sabe si el sistema hidráulico está bien, excavadoras, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un caso de la cervecería centroamericana. En todos sus montacargas está nuestro filtro instalado. Ahí podemos ver el proceso de instalación del filtro. En la izquierda se lo está montando. En el del medio ya tiene las mangueras.
Y en la derecha, ustedes ven que está el cartucho instalándose y van a enroscar el bowl al filtro. Ahora se está haciendo la calibración de flujo del filtro. Ese es el único filtro bypass en el mundo que permite calibrar el flujo acorde a la tolerancia de la bomba. Entonces, por eso puede ser instalado en cualquier sistema. Entonces, ahí está el flujómetro y uno, dándole la vuelta a la válvula, calibra el flujo, y de ahí saca el flujómetro y vuelve a conectar el filtro. Es una maravilla del sistema de filtración, honestamente. Ya es casi que un filtro inteligente este. Aquí podemos ver la medición del montacarga al inicio, código 242214, y en 135 horas ya estaba en código 13117, por debajo del 151310. Estos montacargas no cambian un cartucho ni siquiera en 4 años. Es decir, el costo de filtración de un sistema hidráulico es el más bajo de todos porque es un sistema cerrado. Lo que hay que hacer es tener un sistema de filtración eficiente. Finalmente, les voy a mostrar los videos. Realizando mediciones equipo de instalado, unos 24 23. Estamos filtrando, estamos filtrando 24 22 no tiene. Contador, retorno, hacia 24 22 14. Ahora vamos a ver. 13, 10, 7, código liso, sistema hidráulico de montacarga, NC 19 16, de cervecería, SN. Nuestro piso, trabajando, hacia el contador, y esta es línea de retorno, el aceite, mantiene estable, 13, 17, excelente, código liso, arrancamos con 23 después de 135 horas. Ahí se equivocó, dijo 23, arrancó con 24 realmente. Entonces es un sistema que puede implementarse en cualquier sistema hidráulico. Aquí sí cobramos la carcasa, porque honestamente posiblemente venderemos un cartuchito al año de $80, dependiendo del tamaño del equipo. Sin embargo, para hidráulica también hay sistemas a veces que son muy grandes. Entonces, nosotros recomendamos... Javier, te interrumpo con un par de consultas. Sí. Don Juan José Mesa nos hace una consulta. ¿Ustedes, EPMS, brindan el servicio para filtrar combustible Fuel Oil? ¿Qué experiencia tienen y qué recomiendan? Cuando se refiere a Fuel Oil, se refiere a búnker, al aceite pesado, o hay uno... He escuchado cuando me dicen Fuel Oil que a veces se refieren a un aceite pesado, que es búnker para motores grandes, muy grandes, que se utiliza. Si es ese de allí, ese no lo filtramos. Podemos filtrarlo, pero no es nuestra línea de trabajo, digámoslo así. No es nuestro enfoque, pero el filtro lo puede hacer. Sin embargo, no tengo una data que me pueda definir cuán limpio queda, cuán limpio entra, eso. Correcto, Javier. Don Juan José nos responde, búnker combustible pesado. Claro, claro. No. Cuando son esos motores, lo que hacemos es la filtración del aceite solamente. Y para eso tenemos múltiples sistemas, por nosotros somos Schroeder es Hydac, al final todo es Hydac, ¿no? Entonces, por ejemplo, este equipito, que es un equipito manual, puede hacer una filtración de 100 galones en 1 hora
y llevarlo de código 211915 a código 151411. Y aquí está la gráfica de un contador de partículas en línea de cómo disminuyó. Mi colega está mostrándolo, ahí queda mi oficina. Justamente en la puerta de aquí atrás tenemos los laboratorios. Robert tiene el equipo instalado, el filtrito aquí, como lo ven, muy pequeño, haciendo toda la explicación, voy a avanzar rápidamente, de una filtración offline. Esto es para mantener un aceite limpio con modelo tipo diálisis. Y así tenemos sistemas para limpiar el aceite de diferentes modelos con carritos ya más grandes, dependiendo de si es una turbina, si es un motor más grande, si es un aceite hidráulico en un barco, o sea, tenemos, si es más viscoso, hasta 3000 centistokes, si lo quieren con telemetría y medición ISO integrada, que sean automáticos, que se enciendan y se apaguen con acondicionamiento ISO, alto caudal. También tenemos soluciones para deshidratación de aceite, con deshidratadoras, cuando hay mucha agua y mucho volumen de aceite y queremos recuperarlo. Entonces ya la absorción no es la mejor opción, sino la deshidratación. Y cuando hay barnices, un problema que sucede mucho en las turbinas, hay la opción de desbarnizadores. Es decir, es una línea muy completa. Yo manejo la parte de diésel y filtros bypass solamente. Ya toda esta otra línea se involucran colaboradores míos, Matt, Aaron, etcétera, acá en planta. Sin embargo, a veces nos piden asesoría y nosotros damos la asesoría también sobre todo esto. Si requieren importarlo directamente, también podemos apoyarlo sin ningún problema, ¿no? O sea, estamos en la misma oficina, estoy, la palabra obligado suena feo, pero estoy encomendado a siempre hablar de la línea completa, por decirlo así, ¿no? Entonces, preguntas, por favor, porque prácticamente yo he terminado lo que es el seminario, así que démosle 15 minutos a sus consultas. Javier, tenemos una consulta de Ronald David Sainz García que nos la puso en dos partes, pero es relacionada a las dos. ¿Cómo pueden medir la caída de presión cuando se instala un filtro de aceite adicional sin que afecte la lubricación? ¿Y poseen alguna garantía de daño progresivo en caso de afectar algún componente por falla de la lubricación? Ok, me imagino que está hablando del filtro bypass, de aceite de motor. Correcto, ¿verdad? Javier. Ya. Los felicito, ingeniero, es una pregunta muy técnica. Nuestro filtro bypass, ¿verdad? Bueno, tenemos una póliza de $125 millones de cobertura. Partamos por la tranquilidad de la seguridad, ¿verdad? Segundo, los filtros son diseñados bajo un principio de todo filtro bypass, como lo decía Cummins en el informe que yo les pasé. Al hablar del filtro per se, ¿verdad? El filtro tiene dos puertos para instalar manómetros, ¿ok? Esto va a ser complejo de explicarlo, pero esperemos poderlo contestar, porque yo lo pueda explicar de la mejor manera. El primer manómetro que ustedes ven en el filtro, ¿ok? Digamos que este es el manómetro de ingreso, ¿ok? El que está a la izquierda. Normalmente, sí, este es el de ingreso. Bueno, este depende de cómo hayan puesto el filtro. Pero bueno, digamos que este es el de ingreso. Hay una flecha aquí que dice para dónde va el flujo. El primer manómetro mide la presión del motor. Es decir, si usted tiene algo que mida la presión del motor en la cabina o le instala usted al motor un manómetro para medir la presión, va a ser la misma presión que se mide aquí. Este primer manómetro está de manera continua, constante, midiendo la presión del motor. ¿Por qué? Porque un filtro bypass debe de garantizar que por ninguna razón el motor pierde presión. Porque si la presión se va por ese filtro, el motor se funde. Entonces,
nuestro filtro tiene un manómetro para medir en continuo la presión del motor, ¿ok? Entonces, de esa manera le estamos comprobando que el filtro no puede hacer que la presión del motor caiga, porque ahí se está midiendo la presión del motor en general. El filtro internamente tiene un regulador de presión, de flujo, de presión se llama. Este regulador hace que el filtro se convierta como en parte del bloque con el motor. Por eso el primer manómetro mide la presión del motor. Ese regulador está justo a la salida, ¿verdad?, de la manguera que va al retorno. En este caso no sé cuál es la manguera de retorno, me imagino que esta de acá es la de retorno y esta es la de presión. O sea que quizá esta es la entrada y esta es la salida, pero en todo caso creo que indistintamente de eso, el presión y retorno, ¿no? Ese regulador está después del filtro, después de la filtración. Y ese regulador no permite que la presión del motor caiga. Y por eso el primer manómetro mide en continuo la presión del motor. Cuando el filtro empieza a generar restricción por saturación, el cartucho, ¿verdad? El cartucho, déjenme ver cómo lo puedo mostrar aquí. El cartucho, cuando empieza a generar restricción de presión, genera un bloqueo entre los dos manómetros. Entonces, el primer manómetro, que mide la presión del motor, sigue midiendo lo mismo. Porque el bloqueo inicialmente está aquí, en el regulador de flujo. Pero a medida que la presión, la saturación del filtro genera restricción, el bloqueo se hace antes del segundo manómetro, antes de del regulador de presión. Entonces el segundo manómetro deja de recibir presión porque la saturación está aquí, el motor se mantiene intacto y el manómetro va a comenzar a bajar la aguja. Entonces, si este motor me generaba 60 PSI, cuando yo arranco, los dos manómetros marcan 60, porque el regulador de flujo está después de los dos manómetros, a la salida del filtro. En el momento en que yo ya tengo déjenme borrar esto para poderlo volver a graficar. Entonces, en el momento en que ya mi cartucho me genera aquí la restricción, este que marcaba 60 y 60, el segundo ya va a comenzar a bajar 59, 58, 57. Y cuando hay un diferencial de 20, es cuando usted ya debe de cambiar el manómetro y lo dice aquí en una etiqueta, dice máximo 30, para que usted lo cambie. Porque el filtro ya se va a bypassear a los 30 PSI. Pero el bypass es interno, ya que aquí a la salida siempre hay un regulador de presión que aísla totalmente la presión del motor para que ésta nunca caiga. Entonces, sé que es complejo explicarlo, ingeniero, y le pido disculpas, pero básicamente es la mecánica de cómo está trabajando. Javier, Milton Osvaldo García Tovar nos consulta. Para el conteo de partículas en aceites usados de motor, Javier, en este caso, no se puede diluir la mezcla. Si es así, ¿cómo se debería diluir? ¿En qué medida? Explicaba que no es posible. No lo sé, es algo que hace el laboratorio, honestamente. Nosotros no hacemos esos análisis. En este caso, Analytics los hacía. Si Homero sabe algo más de cómo hacen el análisis, que nos lo comparta. No sé cómo lo practican, le soy muy sincero. Con una buena práctica, usted no necesita hacer ese análisis, porque si usted comienza con 30 de hierro y está ahora con 10 de hierro en el mismo intervalo, usted ya puede comprobar que eso funciona, ¿verdad? Es más que todo la imposibilidad de medir
no significa que no existe aplicabilidad. Pero la imposibilidad de medir es evidente, ¿no? Porque imagínense, mandándose muestras de motor todos los meses a Estados Unidos para ver el ISO del motor, prefiero enfocarme en medir la tasa de desgaste, cómo se comporta el hierro, cómo se comporta el cobre, todo lo demás. Entonces, si ya con eso genero un monitoreo, puedo saber si estoy teniendo éxito con lo que estoy haciendo, ¿no? Otra consulta de Nelly Lorena Pulgar Oleas. Buenas noches, felicitando por la conferencia. ¿Cómo saber la calidad de un combustible para utilizar un filtro determinado en mi equipo? Gracias. Haciendo la medición, la auditoría al proveedor, básicamente. Haciéndole una auditoría al proveedor. Esa es la única forma. Ahora, acierto, les comento algo, porque como hay muchas personas de Ecuador, se logró en estos días les digo, el lunes yo no lo sabía, Ecuador ya presentó las nuevas especificaciones del combustible y tiene normado con código 18163 el combustible. Está en este momento normado, ya está en el internet, a mí me llegó el documento. Ahora, es una herramienta, ya que se está haciendo ley, es una herramienta para exigirlo. Pero dentro de que lo exijo y me lo dan, ¿verdad? Esa parte es la que yo ya no lo sé. Pero en este momento Ecuador formalmente dejó de ser un país sin tener esa normativa y ya tiene la normativa. Y es fabuloso. Ahora, si la cumplen o no la cumplen es la parte que tenemos que ver cómo se van a manejar, ¿no? Javier, Ronald David Sainz García nos consulta. ¿Cuál es el tiempo de aumento del intervalo de cambio de los filtros de aceite de FMS? Y al ser un filtro bypass, ayuda a los filtros instalados por el OEM. ¿Cuánto es el aumento en promedio que aporta esta instalación? Los filtros de combustible convencional, 5 veces. Los filtros de aceite, entre 2 y 3 veces, con el aceite. Okay. Ricardo Zapata Rubio nos comenta, según se observa, el bypass engine oil está en paralelo al original y no puede causar fallas al sistema de motor. Y también base original tiene su propio bypass. Correcto, con un regulador de presión que no permite que la presión del motor escape y aparte de eso tiene los manómetros para confirmar que esto no esté sucediendo. No hay más consultas en los chats, Javier. Perfecto, entonces, señores, agradecerles enormemente. Hoy es el primer día que terminamos, digamos que puntuales, después de lo que nos hemos pasado los anteriores. Les agradezco muchísimo. No dejen, por favor, de escribirnos si tienen consultas. Si vienen a Estados Unidos, no dejen de registrarse en un seminario nuestro. Los recibimos con los brazos abiertos. Hacemos un grupo de empresa. Como les digo, cubrimos los gastos locales para que ustedes puedan conocer la planta, ver la fabricación. Y bueno, ahondar sobre lo que hemos hablado hoy, o colegas de ustedes que no han escuchado este seminario pueden mañana escucharlo presencialmente, ¿no? Es más largo, obviamente, son 5 a 6 horas diarias, pero ven los laboratorios, es más fácil comprender todo lo que estamos hablando en este momento, viendo todas las máquinas ISO 16889, las AEJ 1488, se ve todo ahí, ¿no? Entonces, no duden en escribirnos. No duden en hacernos consultas, no duden en participar en un siguiente seminario. Hacemos 1 o 2 mensuales de este mismo seminario, lo repetimos 1 o 2 veces al mes y pueden agregar colaboradores, pueden repetirlo ustedes si desean. No duden en solicitarnos la información de soporte que yo he presentado en este seminario, con todo gusto se las pasamos, si nos dicen algo en específico que ustedes quisieran.
Y estamos a sus órdenes, agradeciendo esta iniciativa de la Politécnica, porque realmente sí, esto nos lleva a crecer a todos y conociendo la situación de nuestros mercados podemos desarrollar tecnologías que sí tengan un funcionamiento correcto. Eso es básicamente lo más importante y lo que hemos hecho con una propuesta firme contra resultados prácticamente, ¿no? Muchas gracias, Javier, por tus aportes durante estos 3 días. Santiago, Claro, dime, Rey. disculpe la interrupción. Para todos los participantes, por ahí les estaba enviando nuestros correos electrónicos, pero también nos pueden contactar por redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, nos pueden buscar como FMS Filtration y con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Rey. Bueno, para aportar un poquito al diálogo el día de hoy, para las personas que se encuentran en Ecuador, nos realizaron también una pregunta que indicaba si es posible realizar el conteo de partículas en aceite de motor usado. En este caso sí es posible realizarlo bajo la ASTM-D 7596. Es un procedimiento de laboratorio que permite realizar el conteo de partículas y su clasificación por forma mediante un Direct Imaging Integrated Tester. Bueno, este equipo lo que permite es clasificar las partículas de desgaste en función de su forma para tener una noción de cuál es el tipo de desgaste que ocurre dentro de los motores. Este equipo lo dispone la ACVAL, al igual que un espectrómetro atómico elemental para medir metales, y se encuentran en Ecuador. Adicionalmente, como comentó Javier, dentro de la nueva legislación de combustibles en Ecuador ya se incluyó el conteo de partículas con código 181613 para el combustible, en este caso calidad Euro 5, que se va a permitir libre importación por parte del sector privado. Esa es la información. Adicionalmente quisiera comentarles lo que se les comentó al inicio de esta sesión. Se les va a enviar un correo electrónico a aquellas personas que han asistido a las 3 sesiones consecutivas del día lunes, martes y miércoles, que es hoy, con un cuestionario de 10 preguntas. Si las personas desean realizar el cuestionario, podrán ser elegibles para un certificado de aprobación de este seminario emitido por el Laboratorio de Combustibles, Biocombustibles y Aceites Lubricantes, la cual, si no desean llenar el cuestionario y asistieron a las 3 sesiones, son elegibles para un certificado de asistencia. El correo será enviado el día de hoy, aproximadamente 1 a 2 horas después del cierre de este seminario. Agradecer nuevamente a Javier, a su equipo, Rey Castro y Homero Silva, por acompañarnos y apoyar esta iniciativa para unir a la academia con la industria, porque siempre es importante que podamos cotejar los problemas que existen en la industria, el conocimiento en la academia, integrarlos y buscar soluciones que aporten un beneficio a todas las partes interesadas. Nuevamente quisiera agradecer y hacer extensivo el agradecimiento de parte de la Escuela Politécnica Nacional del Laboratorio de Combustibles, Biocombustibles y Aceites Lubricantes. Quiero desearles que tengan una muy buena noche y esperen el correo electrónico para las personas que asistieron las 3 sesiones consecutivas. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.